Buenas noches, hermanos, hermanas, jóvenes. Bienvenidos sean todos un viernes más. Gracias a Dios porque hemos llegado hasta ese punto de la semana y porque podemos estar juntos otro viernes más. Vamos a iniciar este tiempo poniendo todo en las manos del Señor, así que le voy a pedir que por favor, ahí donde usted está, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso y tú te muestras de diferentes maneras en nuestra vida, Señor. Gracias te doy porque nos permites hacer este culto, Señor, una vez más. Te lo pongo en tus manos, Señor, y te pido que todo lo que aprendamos en esta noche lo podamos poner en práctica. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bien, hermano, yo les voy a pedir que usted me acompañe ahí donde usted está, ahí donde se encuentra. Acompáñenme cantando esta alabanza, reconociendo y recordando que de Dios es el poder, que Dios es el dueño, que Dios es el creador, es nuestro creador.
noches a todos. Qué bueno poder reunirnos un viernes más. Hemos podido alabar a nuestro Señor y estamos muy contentos de poder iniciar estos viernes con diferentes temas que los jóvenes han sugerido. Temas que les preguntamos qué temas deberíamos de estar hablando en estos próximos viernes, cuáles son sus inquietudes. Y vamos a empezar con un tema que alguien sugirió y es el tema de la esperanza. Ya estuvimos hablando de la esperanza en la noche de alabanza, pero hoy vamos a hablar acerca de la esperanza como una firme ancla. Y necesitamos reflexionar en este tema de la esperanza por lo que estamos pasando, por todo lo que estamos viviendo. Y entonces debemos preguntarnos si podemos tener esperanza en medio de la tempestad. Si en todo esto de lo que estamos viviendo hay esperanza o no la hay. Son preguntas que pueden venir a nuestra mente y seguramente la respuesta es sí. Pero debemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué sí? Y en esto vamos a reflexionar esta noche. Así que antes de que les diga dónde vamos a ir en la Biblia, vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos hable. Que su palabra nos muestre la esperanza que Él tiene para cada uno de nosotros. Oremos. Señor, te agradecemos porque nos permites reunirnos para poder aprender más de ti, aprender más de tu palabra, Señor. Y en esta noche nos unimos no solamente al clamor para que tú nos hables, sino también te oramos por aquellas personas que están muy enfermas, que están delicadas en hospitales, Señor, miembros de nuestra iglesia, que tú puedas obrar y darles sanidad. Y que si las familias están viendo esto, pueda pues traer fortaleza y ánimo lo que hoy vamos a estudiar. Habla a cada uno de nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 6. Abramos nuestras Biblias y busquemos Hebreos 6. Y allí en Hebreos encontramos uno de las características de Dios que nadie más la puede tener. Uno de los aspectos de Dios que lo hacen único. Y ese aspecto nos hace poder esperar con esperanza. Y estamos hablando de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios no muda, que Dios no cambia, que Él permanece, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este concepto de inmutabilidad, el escritor de la epístola de Hebreos lo menciona 4 veces en esta carta. ¿Y por qué lo menciona 4 veces? Porque las cosas en el Nuevo Testamento estaban cambiando. Ya no eran como en el Antiguo Testamento, ya no había que ofrecer sacrificio, los becerritos, ya no había que apedrear a aquella mujer que encontraban en adulterio, y Jesús vino a marcar ese cambio. Y entonces muchos quizás estaban pensando, bueno, ¿qué pasa? ¿Será que Dios entonces ha cambiado o qué? Y por eso el escritor de Hebreos pone esta característica de Dios inmutable. Él no cambia, los tiempos cambian. Nosotros estamos en un tiempo que al menos no habíamos vivido una pandemia como esta. Y el tiempo ha cambiado, pero Dios no cambia. Y eso nos debe de llevar a tener esperanza. Ahora, el escritor de Hebreos utiliza como ejemplo cuando Dios le hace una promesa a Abraham. Y esa promesa que Dios le hace a Abraham, Dios la cumple. La cumple porque no cambia, la cumple porque es fiel. Y
vamos a darnos cuenta que en la promesa de Dios nosotros podemos tener esperanza. Si ya encontró Hebreos 6, vamos a leer del verso 13 hasta el verso 20. Dice así, acompáñeme a leer. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y acá tenemos al escritor de Hebreos narrándonos este juramento, esta promesa que Dios hace a Abraham. ¿Y cuándo sucedió esto? En Génesis capítulo 12, Dios le hace una promesa y le dice: te voy a bendecir con abundancia, te voy a multiplicar grandemente. Pero el escritor de Hebreos dice que Dios hizo esta promesa con un juramento. Y a veces se tiende a jurar cuando las personas quieren decir algo que es cierto y otros no le creen y dicen: no, es que te lo juro que es así. Y en México se daba mucho que decía: te lo juro por mi madrecita. Yo creo que acá también se da eso. Y se está diciendo esto se está jurando por alguien mayor. En este caso, cuando se dice por mi madrecita, es por alguien preciado, por alguien que tiene un gran valor. Dios no dice, no habiendo otro mayor que él, jura por sí mismo, dice el verso 13. Y ya vimos que la promesa era esa: te voy a hacer grande, te voy a multiplicar, te voy a bendecir con abundancia. Ahora, el verso 15 dice que Abraham tuvo que esperar con paciencia. Y algunos de los estudiosos dicen que pasaron entre 20 a 25 años para que esta promesa que Dios le había dado se cumpliera. Ahora, ¿por qué pudo esperar Abraham? Porque Dios había prometido y había jurado que lo haría. Y entonces, como hombres, entendemos que cuando hay un juramento, eso se va a cumplir. Por eso el verso 16 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Esto es como cuando alguien viene y cuenta algo y el otro dice: no te creo. Sí, hombre, créeme. No te creo. Sí, créeme. No, es que no puede ser. Y entonces le dice: bueno, te lo juro. Y se acaba ese conflicto de no te creo o no te creo que lo hagas, y el otro dice: te lo juro. Está diciendo, es una confirmación, lo voy a hacer. Ahora, Dios hace esta promesa a Abraham, pero vemos que no sucede inmediatamente. Pasa un tiempo, entre 20 o 25 años, para que esta promesa se cumpla. Pero Abraham pudo tener paciencia para esperar, porque su esperanza estaba en Dios y en la forma en que él había prometido esto. Y el verso 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y acá, cuando llegamos ya al verso 18, es donde vamos a meditar el tema de esta noche. Les decía que el tema de esta noche es la esperanza, una firme ancla para el alma. Y entonces el verso 18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y el escritor de Hebreo comienza diciendo que la promesa que Dios le hizo a Abraham estaba basada en dos cosas inmutables. ¿Cuáles eran estas dos cosas? El verso 18 dice dos cosas inmutables. ¿Cuáles eran? El juramento de Dios y su promesa. ¿Por qué esto es inmutable? Porque Dios no cambia, como lo decía en un inicio. Los tiempos van cambiando, nosotros vamos cambiando, vamos envejeciendo, pero Dios no cambia. Él permanece y su palabra no cambia. Su palabra que nos habla de las promesas que Dios tiene para nosotros, su iglesia, podemos nosotros estar seguros porque su palabra tampoco cambia. No es que Él diga, ay, esto ya no, lo vamos a quitar, o se me olvidó poner algo. No, Él ha dado su revelación en la Biblia y la palabra de Dios no cambia, permanece. Dice que el mundo va a pasar, sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice que es imposible que Dios mienta. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, Dios va a mentir. ¿Por qué? Porque Dios es verdad y Él no se puede contradecir. Para nosotros es tan difícil quizás entender este concepto de que Dios no miente en ningún momento. Porque nosotros hemos adoptado la mentira a nuestra cultura. Y hasta hemos dicho que hay mentiras piadosas, mentiras santas. Y ni siquiera pensamos para mentir. Pero Dios no es como nosotros. Él no se contradice. Él es congruente con lo que Él dice, es lo que Él es. Su palabra dice que Él es verdad. Él dice que es verdad. Él es verdad. Él es congruente con lo que es. Es imposible que Dios mienta. Pero sigue diciendo el verso 18. Tengamos un fortísimo consuelo. Y esto es lo que necesitamos en estos momentos. Necesitamos consuelo. Algunos familiares han enfermado. Amigos están muriendo. Hay familias desconsoladas. Pero en Dios encontramos un poderoso consuelo. No cualquier consuelo. Un fortísimo consuelo. La NBI traduce esta palabra consuelo como estímulo. Es decir, que el consuelo que Dios nos da es un estímulo tan fuerte que nos hace seguir adelante, que nos hace vivir esperanzados aunque las circunstancias sean difíciles. Él nos consuela con un fortísimo consuelo. Y nuestras oraciones son que Dios pueda consolar a esas familias que han perdido un familiar, que Dios pueda consolar esas familias que están cruzando por momentos difíciles de enfermedad en este momento. Esa es nuestra oración. Luego sigue diciendo, acudido, dice, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido.
Y esta palabra, acudir, en otras versiones se traduce como los que han buscado refugio. Y en el Antiguo Testamento habían ciudades de refugio. ¿Para qué eran estas ciudades? Bueno, si alguien sin intención, mataba a alguien, por ejemplo, estaban trabajando y en un momento dado el hacha se volaba la parte de metal y le daba en la cabeza al otro y le destripaba y le sacaba los sesos. Eso había sido sin intención. Pero muy probablemente, tal vez el familiar del que había fallecido quería venganza y quería matarlo, al que accidentalmente había matado a su familiar. Entonces, para eso estaban estas ciudades de refugio, para que estas personas que habían matado sin intención pudieran acudir a esa ciudad y refugiarse en esa ciudad. Nadie les podía hacer daño hasta que todo el hecho se aclarara. Dios es nuestro refugio. Y esta persona que llegaba a esa ciudad de refugio podía tener esperanza de seguir viviendo, esperanza de que las cosas iban a aclarar. Debemos acudir a Dios porque Él es nuestro refugio. Dice el Salmo 18:1: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios es nuestro refugio. Y esta persona que llegaba, como les decía, a esta ciudad, llegaba y se agarraba de la esperanza que podía seguir viviendo, porque en esa ciudad nadie le podía tocar. Ahora, nosotros hemos acudido o debemos acudir a Dios para asirnos de la esperanza, como dice el verso, como sigue diciendo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Y esta palabra asirnos tiene que ver con aferrarnos, con agarrar fuertemente. Aquellos que les gustan los juegos mecánicos y que les gusta, no sé si se llama tagadá, creo que así se llama, que es el platillo que se mueve, tal vez en inglés se llama shaker. Y si estás ahí, tenés que agarrarte fuertemente porque el juego mecánico comienza a moverse, comienza a querer tumbarte. Y uno se agarra, se aferra al tubo o a cualquier cosa, a la manecilla que pasa por ahí, se aferra para no caerse. Esa es la idea de agarrarnos, de aferrarnos a la esperanza. Pero ¿cuánto nos gusta aferrarnos a lo que no es esperanza? Queremos aferrarnos de otras cosas que realmente no son esperanza. Quizás queremos aferrarnos al dinero, queremos aferrarnos al trabajo, queremos aferrarnos a objetos. Pero la pregunta sería, ¿en dónde o quién es mi esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? Y la respuesta es sencilla pero profunda. Jesús es nuestra esperanza. Solamente en Él debemos esperar. Por eso dice, aferrándonos, porque debemos abrazar a Jesús, debemos tomarle como nuestra esperanza. Porque si intentamos aferrarnos a otras cosas, son como burbujas hechas de jabón. Si ustedes la ven, ahora hasta lo venden en botecitos bonitos de colores y figuras. Y cuando los niños están soplando, sale la burbuja y brilla, se ve algo bonito. Pero cuando el niño llega y la quiere atrapar, se explota en la mano.
Cualquier otra cosa a la que nos queramos aferrar como nuestra esperanza fuera de Jesús es una burbuja. Puede brillar, pero cuando queramos aferrarnos, cuando queramos abrazar, eso va a explotar. Porque la única y verdadera esperanza está en Jesús, porque Él es nuestra esperanza, como lo vamos a ver. No es cualquier esperanza, amados hermanos y jóvenes. Es una esperanza que está como un ancla firme y segura para nuestra alma. Es lo que dice. La esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ahora, ¿se han preguntado alguna vez qué pasaría si los barcos no tuvieran anclas? O tal vez deberíamos explicar qué es un ancla. El ancla en la actualidad es un elemento de hierro muy pesado que se lanza con unas cadenas muy pesadas también en los barcos. Y eso hace que cuando el barco está estacionado, lo sostiene firme para que la marea no lo pueda mover. O cuando vienen grandes tempestades, no lo destruyan. En este tiempo, cuando el escritor de Hebreos escribe esto, las anclas funcionaban de la misma manera, solo que eran hechas de piedras amarradas. Ahora, imaginémonos un barco sin ancla. Las grandes tempestades lo destruirían. La corriente se lo llevaría. Hay una historia de unos jóvenes que habían ganado un buen dinero y deciden comprar un yate. Y en ese yate lo llevan a un puerto, pero justo cuando lo dejan ahí estacionado, tiran una alerta de huracán, y que iba a ser un huracán pesado, fuerte. Y entonces estos jóvenes inexpertos en la marítima, en navegar, van a la ferretería más cercana, compran de los lazos más gruesos y comienzan a amarrar el yate, lo amarran a los palos, lo amarran a lo que pueden. Y mientras ellos están amarrando con los lazos bien fuertes el yate, un señor anciano, un viejito, empieza a reírse de ellos. Y estos jóvenes se acercan y le dicen: Señor, ¿por qué se está riendo de nosotros? Estamos tratando de salvar el yate, viene un huracán. Y les dice: ustedes no saben mucho de mar, ¿verdad? Ni de barcos, ni de yate. Y ellos dicen: no sabemos. Y el Señor les explica: ese yate tiene un ancla. Esa ancla tienen que tirarla al mar, y cuando llegue a la profundidad, con la cadena va a quedar firme. Pero lo que ustedes han hecho en este momento con esos lazos, el huracán va a destruir esos lazos. O la embarcación, el yate en este caso, se va a dañar. Pero si ustedes tiran el ancla, no importa qué tan fuerte sea el huracán, se va a mantener firme. Estamos atravesando por momentos muy difíciles, como lo decía hace un ratito. Amigos están muriendo, familiares están enfermando, y al parecer la tormenta aún no pasa. Pero podemos tener una ancla en nuestra alma. Se llama Cristo Jesús. Es un ancla segura. Es un ancla firme, y aunque la tempestad esté fuerte, aunque los vientos, la marea esté soplando fuerte, Cristo es nuestra ancla. Él es nuestra esperanza, y podemos estar confiados y seguros en Él. Por eso el verso 20 dice: donde Jesús, porque está hablando de Jesús.
en el verso 19, al terminar, dice que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y esta es la promesa que Dios nos ha hecho para vida eterna y para redención y para resucitar. No está basada en cualquier otra cosa, sino en Jesús, quien es nuestra firme y segura ancla del alma. Abraham recibió una promesa y esa promesa se le confirma con un juramento y estaba confirmada porque Dios no miente y porque Él no cambia, y se cumplió. Dios bendijo a Abraham, hizo una nación grande de él, aunque tuvo que esperar un largo tiempo. Y aunque a veces parecía que perdería la esperanza, como en el capítulo 15, que Dios tiene que decirle: salí y conta las estrellas, si las puedes contar, así va a ser la descendencia que yo te voy a dar. Y estaba, como dicen Romanos, ya él ni siquiera podía tener hijos. Estaba yendo contra lo natural, pero es que ese es nuestro Dios, que va contra lo natural, porque Él es sobrenatural. Y a Abraham se le dio esta esperanza y esta promesa, y él esperó y Dios la cumplió. Dios le hizo un juramento y Dios lo cumple. Ahora a nosotros no solamente nos ha hecho un juramento o nos ha dado una promesa, ya Dios envió a una persona en quien está nuestra esperanza y quien es nuestra ancla segura y firme para nuestra alma, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Es decir, Jesús entró, rompió el velo que impedía entrar a ese lugar santísimo. Jesús lo rompe para que usted y yo tengamos la seguridad que esta promesa de que un día vamos a ver cara a cara a nuestro Señor se va a cumplir. Porque Jesús es el precursor, eso significa el primero. Y está ahí como confirmación. Claro que podemos tener esperanza en esta vida y en la venidera. Porque nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza es Jesús. Y Él está allá, como el ancla. Pero también está acá. Y esa ancla, aunque la tempestad esté fuerte, la cadena está tensada. Y entonces se vuelve en una esperanza firme y segura que nos permite estar de pie, que nos permite que aunque la tormenta sea fuerte, no ser destruidos, porque Él es nuestra esperanza. Tenemos una esperanza segura, una esperanza firme, y es Cristo Jesús. Dios quiera que podamos alegrarnos con esto. Yo sé que son tiempos muy difíciles, pero su Espíritu Santo seguramente está consolando a cada corazón, a cada familia. Y nuestra tarea es buscarle a Él, como en los tiempos del Antiguo Testamento se buscaban esas ciudades de refugio. Busquémosle, porque Él es nuestro refugio. Y porque en Él las promesas de Dios para nosotros se cumplen en Cristo Jesús. En Él esperamos. Él es nuestra esperanza. Una esperanza firme y segura que nos ayuda para que nuestra alma, nuestro corazón no desfallezca, sino que podamos ser estimulados a seguir adelante, ser consolados para seguir adelante. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que tú eres nuestra esperanza. En ti confiamos y rogamos que podamos seguir adelante,
que podamos ver hacia el futuro y recordar esa promesa de redención y de resurrección que tú nos has hecho. Y no está basada en burbujas de jamón, sino en tu Hijo Jesucristo, quien es nuestra ancla para el alma. Gracias por tu Hijo Jesús. Por Él mismo oramos y te agradecemos. Amén. Bueno, terminemos alabando a Jesús. Sé bendito Jesús. Dios le bendiga. Mi deseo eres tú, mi